Evangelio de hoy martes 22 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 2 11 al 18. El primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabboni. ¿Qué significa? Maestro. Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la profundidad del amanecer, cuando el mundo aún duerme, y las sombras del pasado pesan sobre los corazones de los discípulos, se levanta una figura silenciosa y decidida. María Magdalena. Ella, que fue rescatada de la oscuridad por el poder redentor de Cristo, es la primera en acercarse al sepulcro. Su gesto es símbolo del amor perseverante, de aquella fidelidad que no se agota ni en la muerte ni en el desencanto. No va con la esperanza de encontrar la vida, sino con la tristeza de honrar a quien creyó haber perdido para siempre. Sin embargo, su paso madrugador al sepulcro no solo es un acto de homenaje, sino un inicio providencial de la gran revelación del resucitado. El texto inicia en un ambiente de profunda incertidumbre, pero también de amor. El primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Este detalle del Evangelio no es casual. La oscuridad que rodea su camino refleja el estado de su alma, sumida en la pena, atrapada en el vacío que deja la pérdida de Jesús. No obstante, esa oscuridad también se convierte en el umbral hacia la luz. Porque precisamente en esa ausencia, en esa tumba vacía que tanto la confunde, comenzará a vislumbrarse la promesa cumplida de la resurrección. María Magdalena no va al sepulcro por mandato, ni por deber, sino por amor. Un amor que no se apaga ante la cruz, ni se resigna a la muerte. Ella, una mujer marginada en su pasado y testigo del poder transformador de Cristo, es ahora la primera en llegar. Y esto no es menor. Dios escoge a los corazones sencillos, los que han conocido la miseria y la sanación, para ser heraldos de sus misterios más sublimes. La elección de María como la primera testigo del sepulcro vacío pone de manifiesto que la lógica del reino es completamente distinta a la del mundo.
El desconcierto se apodera de ella al ver removida la piedra. Vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. La certeza de la muerte era para ella indiscutible. Había estado allí, lo había presenciado todo. Había visto el cuerpo de Jesús sin vida ser bajado de la cruz, envuelto en lienzos y sepultado. Por eso, al ver removida la piedra, no piensa en la resurrección, sino en el robo. Esta reacción evidencia cómo incluso quienes más amaron a Jesús no esperaban este desenlace. Nos muestra lo profunda que era la herida del Viernes Santo, y lo difícil que era creer en la esperanza en medio de tanto dolor. Corriendo, María Magdalena va al encuentro de Pedro y del discípulo amado. Sus palabras son claras. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No habla de una resurrección, sino de una desaparición. Todavía no ha comprendido que la piedra removida no es señal de ultraje sino de gloria. Lo que para ella es motivo de tristeza, se revelará más adelante como una alegría inconmensurable. Pero en ese momento, su corazón aún está en sombras. Y eso también forma parte de la experiencia de fe. A veces el gozo tarda en revelarse. Y el primer paso es un desahogo de dolor sincero. Lo que sigue en el relato da un giro más íntimo y profundo. El Evangelio salta directamente al momento en que María, después de que Pedro y el otro discípulo se han ido, permanece junto al sepulcro, llorando. Este llanto es expresión de fidelidad, pero también de desconcierto. Ella no se aleja, permanece allí, en el umbral del misterio. Llora, pero no abandona. Este quedarse en la tristeza, esta perseverancia en medio del desconsuelo, será precisamente lo que la conduzca al encuentro con el resucitado. María Magdalena no se resigna, y es esa espera dolorosa lo que permite que la gracia irrumpa en su vida de forma transformadora. La figura de María Magdalena, sola frente al sepulcro, llorando en silencio, encarna el drama de toda alma que ha amado profundamente y se siente privada de aquello que le daba sentido. Sus lágrimas no son únicamente expresión de dolor, sino también de una búsqueda interior. Ella busca a su Señor, aunque no sepa bien cómo ni dónde. Esta disposición interior, este deseo profundo, es lo que la abre al encuentro. En su llanto hay fidelidad. En su búsqueda hay una fe rudimentaria que aún no comprende, pero que persevera. Este es el retrato de tantos creyentes que atraviesan noches del alma, crisis de fe, y aún así se quedan esperando al borde del misterio, sin renunciar. Es en este momento de fragilidad, cuando se inclina para mirar dentro del sepulcro, que se le aparece una visión extraordinaria. Dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Esta aparición angélica no viene como espectáculo glorioso, sino como consuelo íntimo. Los ángeles preguntan con ternura: Mujer, ¿por qué lloras? Dios, que todo lo sabe, no viene a reprender su dolor, sino a preguntarlo. Esta pregunta es una invitación al reconocimiento de su deseo más profundo. No está llorando simplemente por la tumba vacía, sino por la ausencia del amado. Este diálogo entre el cielo y el corazón humano nos recuerda que la fe no se impone, sino que nace del diálogo entre el amor y la revelación. María responde: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La forma en que se refiere a Jesús, como mi Señor, revela su relación personal con Él. No dice al Señor, sino mi Señor.
Este pronombre posesivo brota del amor, de la intimidad cultivada en la experiencia de haber sido transformada por él. En medio de su confusión, ella se aferra a esa pertenencia. Aunque crea haberlo perdido, no renuncia a ese vínculo. Esta actitud es profundamente significativa para nuestra vida espiritual. Incluso cuando sentimos que Dios ha desaparecido, que no lo entendemos, que todo está oscuro. El alma que ama de verdad no deja de decir: Él es mi Señor. Justo después de ese breve diálogo con los ángeles, María se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoce. Este detalle es clave. Jesús está ahí, pero ella no sabe que es Él. Su tristeza, su expectativa de encontrar un cadáver y no un viviente, le impide ver la realidad. Esta ceguera afectiva, esta incapacidad de ver al resucitado porque no se ajusta a su lógica del dolor, también es nuestra. Muchas veces Jesús está presente en medio de nuestras lágrimas, pero no lo reconocemos porque estamos encerrados en una imagen concreta de cómo debía manifestarse. La resurrección no responde a nuestros esquemas. Jesús también le pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La ternura del Maestro resuena en estas palabras. Jesús no se presenta directamente diciendo quién es, sino que provoca en ella un movimiento interior. No le da respuestas, le hace preguntas. Esta pedagogía divina busca abrir el corazón. Jesús conoce su dolor, pero no lo alivia de forma inmediata. Más bien, lo transforma en una búsqueda más profunda. María no está buscando una idea, una doctrina, sino una persona, al Señor vivo. Esta búsqueda sincera, nacida del amor, es la antesala del encuentro que cambiará su vida para siempre. Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Esta frase, simple en apariencia, está cargada de amor desesperado. María no se detiene en el análisis, ni se asusta ante la aparición de alguien inesperado. Solo desea estar con el cuerpo de su Señor. Está dispuesta a buscarlo, a llevarlo consigo, incluso sin saber cómo. Su actitud habla del deseo ardiente del alma por encontrar al amado. Aunque esté envuelta en confusión, su amor es mayor que su lógica. Esa disponibilidad radical es lo que prepara el terreno para que el resucitado se le manifieste. Entonces ocurre lo decisivo: Jesús la llama por su nombre. María. Esta única palabra rompe toda oscuridad. No es una frase teológica ni una explicación racional. Es la voz del pastor que llama a su oveja por su nombre. Ese nombre pronunciado por los labios del resucitado le devuelve la identidad, la memoria, la esperanza. En ese instante, María lo reconoce. El corazón que ama no necesita pruebas, sino solo la certeza de ser llamado. Esta escena muestra que la fe nace del encuentro personal con Cristo, que nos llama por nuestro nombre, que nos saca de la muerte interior y nos introduce en la vida nueva. El grito que brota de ella es un acto de reconocimiento lleno de emoción. Rapuní, que significa maestro. No dice simplemente Jesús, sino que lo nombra con la palabra que expresa su relación discipular, su vínculo de amor y de seguimiento. Este reconocimiento es también confesión de fe. Aquel a quien creía muerto está vivo, y es su maestro. No solo lo ve,
sino que vuelve a encontrar sentido en su existencia. Este encuentro es, por tanto, una nueva llamada. Una renovación de su vocación, una experiencia fundante. María Magdalena. Es así la primera en experimentar lo que será el corazón del anuncio cristiano. Jesús ha resucitado. Jesús le dice: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Esta frase, en apariencia enigmática, contiene un mensaje profundo. María quiere abrazarlo, retenerlo, no perderlo de nuevo. Pero Jesús la invita a una nueva forma de relación. Ya no se trata de tenerlo físicamente, sino de creer en su presencia gloriosa. La fe pascual no se basa en tocar, sino en confiar. No me retengas. Es un llamado a dejar atrás las seguridades pasadas y abrirse a una relación espiritual, basada en la fe y en la comunión con el Padre. María debe convertirse de discípula aferrada a un Jesús visible, a apóstol que anuncia al resucitado invisible pero presente. El mandato que le sigue es fundamental. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena recibe una misión. Ella, mujer marginada en su tiempo, es ahora la primera enviada del resucitado. Esta elección rompe todos los esquemas culturales y religiosos de su época. Jesús le confía el anuncio de la Pascua, el núcleo del Evangelio. Ella no es solo una testigo, sino una enviada. Una apóstol en el sentido más pleno del término. El resucitado dignifica a quien el mundo desprecia, y la transforma en instrumento de salvación para otros. Con fidelidad y prontitud, María va a anunciar a los discípulos: he visto al Señor. Este anuncio no es una teoría, ni una catequesis elaborada. Es el testimonio de una experiencia transformadora. Ha visto al Señor, y eso lo cambia todo. Su dolor se ha convertido en gozo, su búsqueda en misión, su llanto en anuncio. Esta frase es el eco primordial de toda evangelización. No se transmite una idea, sino un encuentro. María Magdalena es modelo de toda la Iglesia que, habiendo experimentado al resucitado, está llamada a proclamarlo con convicción y alegría. El camino de María Magdalena. Desde el llanto junto al sepulcro hasta el anuncio gozoso a los discípulos. Es una imagen perfecta del proceso de la fe cristiana. Pasamos de la oscuridad a la luz, del desconcierto al testimonio. Del amor confundido al amor maduro. La Pascua no elimina el dolor humano, pero lo transforma. No borra el pasado, pero le da sentido. El encuentro con el resucitado no nos quita la humanidad, sino que la eleva. María es testimonio vivo de que quien busca con amor, aunque esté confundido, terminará encontrando la vida. María Magdalena no solo llora por la ausencia del cuerpo de Jesús, sino porque su esperanza parece estar enterrada junto con él. En esos sollozos hay más que tristeza humana. Hay un anhelo profundo de sentido. Una búsqueda interior de algo más grande que la vida misma. Muchas veces, en nuestras lágrimas, en nuestras noches oscuras, está escondida esa misma búsqueda. Jesús no menosprecia ese llanto. Más bien, lo acoge como lugar fértil para la revelación. Él se manifiesta donde el alma busca sinceramente, incluso sin entenderlo. La insistencia de María en buscar el cuerpo del Señor, aún sin saber dónde está, revela una fidelidad admirable. Ella podría haberse ido, resignada como los discípulos, pero se queda. Esa permanencia es el preludio del encuentro.
Permanecer junto al sepulcro, al misterio, al dolor. Es lo que nos prepara para escuchar nuestro nombre en boca de Dios. Es una enseñanza poderosa para quienes, en la aridez espiritual, el dolor o la incertidumbre, se sienten abandonados. El Señor se hace presente a quienes permanecen. El diálogo con los ángeles es casi secundario, pero revela algo profundo. Ellos preguntan: ¿por qué lloras? No para juzgar, sino para despertar en María la conciencia del momento que vive. ¿Por qué lloramos? Lloramos por la pérdida de Dios o por la pérdida de nuestras seguridades. María aún no comprende que no ha perdido a Jesús, sino que está a punto de encontrarlo como nunca antes lo había experimentado. Vivo, resucitado, glorificado. Cuando Jesús se presenta ante ella, María no lo reconoce. Lo confunde con el jardinero. Esta confusión es profundamente simbólica. En el Génesis, el jardín era el lugar del encuentro con Dios. En este nuevo jardín, Cristo, el nuevo Adán, se presenta resucitado. No es que Jesús se esconda, sino que María necesita una mirada renovada. Unos ojos que atraviesen las lágrimas y vean más allá del dolor. A menudo, Dios está más cerca de lo que creemos. Pero no lo reconocemos porque lo buscamos con la lógica antigua, con expectativas humanas. María corre, llena de gozo, a dar la noticia. Su caminar al sepulcro fue lento, pesado por la tristeza. Su regreso es ágil, lleno de luz. Así ocurre con quien se encuentra con Jesús. Su andar cambia, su vida se ilumina. El Evangelio no consiste en un consuelo sentimental, sino en una transformación real. De la oscuridad del sepulcro a la luz del anuncio. María representa el paso de la humanidad redimida. La figura de María Magdalena ha sido objeto de múltiples interpretaciones y tergiversaciones. Pero el Evangelio la presenta como una mujer profundamente fiel, transformada por el amor de Cristo. Ella no se queda en sus errores pasados, sino que se convierte en modelo de discípulo. Aquel que busca, espera, escucha, reconoce y anuncia. El cristiano de hoy está llamado a vivir como ella, con el corazón ardiente y los pies en camino. El Evangelio de este encuentro también nos enseña sobre la pedagogía de Dios. Él no se impone, no aparece con truenos ni rayos. Se hace presente con una palabra sencilla, con una mirada, con la intimidad del nombre. Dios respeta nuestros tiempos, nuestras lágrimas, nuestros procesos. No apresura la fe, sino que se revela en el momento justo. Nos habla en el jardín de nuestra vida, cuando estamos dispuestos a reconocerlo. Este pasaje nos revela que la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una experiencia espiritual que debe ser vivida por cada uno. La tumba vacía no basta, hay que encontrarse personalmente con el resucitado. El cristianismo no es una ideología ni una moral, sino un encuentro con una persona viva. Ese encuentro cambia el corazón, da sentido a la vida, vence el miedo a la muerte. María Magdalena representa a toda la iglesia en búsqueda, que llora, que muchas veces no comprende, pero que persevera. Ella es imagen de tantos creyentes que se aferran al Señor en medio de la incertidumbre. Su experiencia nos recuerda que no hay noche tan oscura que impida el amanecer de Cristo. Él sale al encuentro del alma que lo anhela, aunque aún no sepa cómo expresarlo. También es necesario subrayar que la resurrección de Cristo no borra las heridas del pasado,
pero las redime. María sigue siendo la misma mujer, pero transformada. El Cristo resucitado conserva las marcas de la cruz. La fe cristiana no consiste en olvidar el sufrimiento, sino en iluminarlo con esperanza. Las lágrimas no se niegan, pero ya no son definitivas. La última palabra es de la vida, no de la muerte. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.